Buen día a todos los alumnos de la Escuela Bíblica. Espero que se encuentren bien en medio de esta situación dura y mundial que estamos viviendo. Que Dios nos ayude, que la palabra de Dios nos consuele, nos anime, nos dé esperanza de que las cosas malas pasan rápido. Vamos a pedirle a Dios, pues buen día. Vamos a comenzar a ver la clase de números. Y estas clases que estamos viendo, yo espero que sean metidas, aplicadas, combinadas con la vida que vamos teniendo cada día. Así que pueden abrir su libro de la parte que estamos estudiando, que se llama el libro de números. El libro de números, se acuerdan que es el cuarto libro del Pentateuco. Pentateuco son los 5 libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Y ahí tienen, vean ustedes, el libro de números. Son como 36 capítulos, son 36 capítulos que podemos ir leyendo en las casas, ¿ok? Bueno, muy bien, comenzamos. Vamos a ver la imagen o los rostros del pueblo de Dios, ¿sí? ¿Cómo es el pueblo de Dios? ¿Cómo se va configurando, se va conformando? Se va haciendo un pueblo de la propiedad divina, y cómo el pueblo va siendo pueblo de Dios, y Dios va siendo el Dios de este pueblo. Muy bien, hay un texto muy hermoso que se va repitiendo aquí en el libro de Números, y lo dice el libro del Éxodo, esta cita bíblica, capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Se los voy a leer porque es una frase, es un texto que el pueblo de Israel tiene muy presente, e inclusive en las cartas de Pedro se repiten, o en las cartas paulinas de repente también se menciona. Es el pueblo de la propiedad de Dios, ¿sí? Allí está 19, 5 y 6, se los leo, dice así: y ahora, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Sí? Estas son las palabras que comunicarás a los israelitas. Y luego va Moisés, convoca al pueblo y les dice estas palabras que Dios, Yahvé, le dice al pueblo. Yo en estas clases voy a evitar decir Dios, porque muchas veces no se habla de Dios, se habla de Yahvé, ¿sí? Donde sí se habla más de Dios es en el Nuevo Testamento. Y aquí en el Antiguo Testamento es una imagen diferente de la que se tiene de Dios. Y cuando se habla de Dios es más bien para decir Señor, o Yahvé, o Elohim, ¿sí? Muy bien. Israel es como un pueblo consagrado al Señor sin pretender ser el único, ¿verdad? Pero vamos a ver que es un pueblo especial. En el mundo no ha habido otro pueblo que tenga la conciencia de su pertenencia a Dios, de su elección por Dios, de ser especial para Dios. Los israelitas van a ser los primeros en tener esa noción de que es un pueblo de Dios y Dios es Dios de ese pueblo. Y no van a hablar de muchos dioses, sino van a hablar de un solo Dios. Por eso Israel es un pueblo monoteísta. Acuérdense ustedes, actualmente hay 3 naciones, o más bien 3 religiones grandes, que son las más grandes del mundo, y son monoteístas. ¿Por qué? Porque solamente tienen un solo Dios, como los judíos, como los islámicos y los cristianos. Esos son las tres religiones monoteístas. Esta fórmula del Éxodo, capítulo 19, versículos de 5 al 6, habla de que es el pueblo de la propiedad de Dios, es un reino de sacerdotes y es una nación santa, ¿sí? Y esto es propiamente la teología del libro de Números. Un pueblo consagrado no quiere decir que es un pueblo sin defecto.
Un pueblo consagrado a Dios es un pueblo como otros pueblos, llenos de debilidades, de defectos, de pecados, etc. Y se puede aplicar a las personas. Una persona consagrada a Dios no quiere decir que es una persona impecable, es una persona así pura, limpia. Tiene pecados, tiene debilidades, pero es una persona separada para darle un servicio a Dios. ¿Ok? Muy bien, los rostros del pueblo de Dios. Es un pueblo separado. En el país que va a ocupar tendrá que hacer limpieza. Dios le va a decir, van a entrar a la tierra prometida, van a entrar en Canaán, van a entrar en Jericó. Y tienen que limpiar, ¿verdad? Y esa limpieza es algo pues trágico, es algo muy difícil, que actualmente los pensamientos, nuestras ideas no lo aceptan bien. ¿Por qué? Porque la limpieza es matar, es expulsar a hombres y mujeres que habitan en esos lugares donde van a introducirse los israelitas. Por ejemplo, podemos leer el capítulo 33 del libro de Números. El capítulo 33 del libro de Números habla sobre esta limpieza. ¿Sí? Capítulo 33, versículo 55 dice: si no expulsan lejos de ustedes a los habitantes de la tierra, aquellos que hayan dejado en medio de ustedes serán como espinas en sus ojos y zarzas en sus costados. ¿Sí? Así dice, capítulo 33, versículo 55, o sea, donde en el pueblo que entren, este pueblo de Dios tiene que hacer una depuración, una limpieza, una expulsión de gente que estén allá, porque solamente ellos han de vivir y ocupar ese lugar. Capítulo 33, versículo 55, dice en la Biblia, yo se lo leí aquí en el texto que está en la diapositiva, ¿sí? 33, 55. ¿Ok? ¿Cómo dicen? Pero si ustedes no expulsan a su llegada a los habitantes de ese país, tendrán a los ojos, tendrán a los que quedan de ellos como espinas clavadas en los ojos y en su cuerpo, que los afligirán en la tierra en la que van a habitar. ¿Sí? Y si ustedes siguen leyendo, dice así, y yo los trataré a ustedes como de la misma manera. Yo los trataré a ustedes de la misma manera que había pensado tratarlos a ellos. O sea, siempre hay que leer más el texto, porque si no lo hacen ellos, a ellos Dios los va a tratar así. Entonces, como es mandato de Yahvé, el pueblo lo cumple, porque si no, el pueblo va a sufrir ese trato si ellos no lo hacen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí está, estará separado de los demás por su modo de vivir, por su preocupación por la pureza ritual, por el respeto a los diversos entredichos. O sea, por el respeto a las cosas que va enseñando Dios, a las dudas. Un entredicho quiere decir que se duda, no hay confianza en la persona, o en su imagen, en su reputación, en su honestidad, ¿verdad? Entonces, les leo por ejemplo 19:9, un ejemplo de pureza. En Números, vean 19:9, para que vean ustedes a qué se refiere este libro cuando habla de pureza. De hecho, nosotros ya lo vimos en el libro de Levítico, pero miren lo que dice aquí, 19:9. Dice: un hombre que esté puro recogerá la ceniza de la vaca y la depositará en un lugar puro, fuera del campamento. La comunidad de los israelitas la conservará para hacer el agua para la purificación. Es un sacrificio por el pecado. ¿Quién va a recoger las cenizas? Un hombre que esté puro, no cualquier hombre. Eran las cenizas de la vaca que mataban, y luego con las cenizas se la ponían en la cabeza, se llenaban ellos de ceniza, y es como el miércoles de ceniza para nosotros. Comenzaban su penitencia, ¿sí?
ese capítulo 19 ustedes lo pueden leer. Y es una vaca escogida, sin defecto físico, así de buena presencia, bonita, era la que mataban. Y con esa hacían la ceniza, y es ceniza que se ponían en el cuerpo de ellos, en la cabeza, en la cara, porque comenzaban su penitencia. Por eso la Iglesia Católica son de las cosas que toma ceniza y comenzamos nuestra penitencia en la Cuaresma, acuérdense ustedes. Y después de la Cuaresma pues viene la Pascua y se inicia así, ¿sí? Muy bien. En el centro habrá dos clases de personas que se manifestarán más claramente esta separación. ¿Quiénes son los grupos más puros, más separados para el servicio de Dios? Son la tribu de Leví, los levitas, acuérdense. Los sacerdotes salen de la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, los levitas son los que el Señor escogió para su servicio. Y otras personas también que están al servicio de Dios y son puros se llaman nazires, los nazireos. Sansón fue un nazir. San Pablo va a hacer votos de nazir. San Juan Bautista fue un nazir. Fue un nazir porque no tomaba vino, no se cortó el cabello, no se llevaba con cualquier persona y vivía aislado. Esos eran los signos de un nazir. ¿Sí? Jesucristo nunca fue nazir. Él no hizo votos de nazir. Samuel fue como un nazir, el hijo de Ana. Ana lo entregó al templo y la vida de Samuel fue como un nazir y después se hace un profeta, Samuel, ¿verdad? Ahí está. Son personas puras, pero puras desde el criterio, la perspectiva del Antiguo Testamento, desde, como dicen los libros del Pentateuco. Entonces, los levitas son los primeros que se consagran a Dios. Y es una institución esa consagración, se hacen sacerdotes y los hijos heredan ese oficio, esa profesión, ¿verdad? Es hereditario, es genético el ser sacerdotes de la tribu de Leví. Para los nazireos es por decisión personal o por un carisma. El ser nazir, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón es un hombre que tiene mucha fuerza y tiene la fuerza por el cabello y Dios lo escogió porque va a liberar a su pueblo y le revela a una tal Dalila de dónde provenía su fuerza y provenía del cabello, de lo largo del pelo, ¿verdad? Entonces, así eran los nazires. Es un pueblo sometido a la palabra de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo sometido a la palabra de Dios. Y palabra de Dios que escucharán de los maestros, de los profetas, de los sacerdotes. ¿Sí? La palabra de Dios no se les comunica a los levitas directamente como en el Sinaí, porque solamente a Moisés se le va a dirigir la palabra directamente de Dios. Moisés va a ver la cara de Dios, Moisés va a escuchar directamente de la boca de Dios la palabra y la va a transmitir. Pero ahora los levitas, ellos no van a tener ese privilegio o ese tipo de revelación directa divina. Ellos van a meditar lo que se va a estar escribiendo, ¿sí? Por lo tanto, la palabra que reciben el pueblo tiene que pasar por un intermediario, un intercesor. Y ese intercesor se llama Moisés, se llama Aarón, se llaman los levitas. ¿Sí? Para la tradición sacerdotal, Dios habla también por signos materiales. Los sacerdotes, acuérdense que aquí en una bolsita, la semana pasada veíamos el atuendo, el ornamento de los sacerdotes. Aquí tenían los urim. ¿Sí? Los urim. Y también por los movimientos de las nubes, o sea, los sacerdotes tenían que descifrar, casi adivinar los signos de los tiempos y así le hablaban a la gente. Y el pueblo de Dios tenía que ser sumiso ante la palabra,
¿sí? Porque el pueblo de Dios tenía que obedecer. Un pueblo en el que Dios habita, manifestando visiblemente su presencia. El pueblo va a ver la presencia de Dios en la nube que los protege de la oscuridad, en la nube que los protege del sol y les da sombra. El pueblo tenía que escuchar que Dios estaba presente en algunos elementos del mundo, de la vida. Por eso también este libro de Números va a dar a entender que la presencia de Dios no siempre es una presencia pacífica, agradable y bonita. A veces la presencia de Dios era de terror, era de miedo, ¿sí? Por ejemplo, en este libro se habla mucho de que uno no puede ver a Dios y seguir viviendo. El que ve a Dios iba a morir. Entonces ya comienza una imagen de Dios un poco así fuerte, como Isaías, que ve a los querubines y ve cómo se mueven y es como estar viendo a Dios y le da miedo, ¿verdad? Por eso hay que ir guardando distancia de las cosas de Dios, ¿sí? Pero también se ve que la presencia de Dios es bienhechora. La voluntad de Dios es para el bien del pueblo, ¿sí? Dios se acerca a los hombres también de manera amigable y también va a tener presencia de Dios muy fuerte que los hombres temen. Entonces tiene esa ambivalencia, esas dos formas de manifestación divina, una que es hermosa, amigable, cercana para el bien de la gente, y la otra que es terrorífica. A veces la presencia de Dios devasta, mata, ¿sí? Por lo tanto, Dios en este libro es exigente, es terriblemente severo, pero también ese Dios sabe perdonar, ¿sí? Es un Dios generoso, a pesar de que el pueblo sea rebelde, ¿sí? Israel es también un pueblo itinerante, o sea, es un pueblo que va de lugar en lugar, es un pueblo que no se establece. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a la tierra prometida y duran 40 años para llegar a la tierra prometida, y en ese tiempo Dios se les va manifestando, ¿sí? El Señor es nómada como el pueblo al que acompaña y que conduce, porque Él es el que define el camino, define el horario, define los lugares donde tienen que quedar, ¿sí? Entonces ahí va el pueblo, y ya en los últimos capítulos 34-35 de este libro ya Dios les empieza a mostrar como que la tierra prometida. Todavía no, porque el pueblo de Israel va a ver la tierra prometida hasta el libro del Deuteronomio, cuando muere Moisés, ¿sí? Muy bien, Israel es un pueblo bendito, no es cualquier pueblo, es un pueblo que posee las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque es un pueblo elegido, es un pueblo especial. Y Dios los elige no porque sea un pueblo grande, poderoso, guerrero, porque sea un pueblo rico, no. ¿Por qué elige Dios a Israel? Porque Dios quiere. Porque Israel en realidad la historia dice que era un pueblo pequeñito, era un pueblo insignificante. Pero el amor de Dios los escoge, así como nosotros. ¿Por qué me ama Dios? ¿Porque soy inteligente, porque soy trabajador, o por qué me ama Dios? Porque Él quiere amarnos y nos acepta como somos, ¿verdad? Y eso lo tenemos que aprender y lo tenemos que aceptar. Dios ama a toda criatura, porque nuestro origen es divino, Dios nos hizo, y nuestro final también va a ser divino. Debemos ir a la presencia de Dios, ¿sí? Por lo tanto, en este libro se habla mucho de la bendición, y un signo de la presencia de la bendición de Dios es que hay sacerdotes en este pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, en el camino al desierto, las bendiciones de Dios es que da alimento, aunque el pueblo se queje, aunque el pueblo reclame, aunque el pueblo recuerde su estancia en Egipto, Dios les va a conceder alimento, ¿verdad? Aunque el pueblo murmure en contra de Dios, Dios les va a dar bebida, va a hacer que sean fecundos, ¿sí?
Y Dios va a hacer que salgan siempre adelante este pueblo. Este pueblo de Dios tiene una misión, ¿sí? Es un pueblo santo, es un pueblo separado para Dios, es un pueblo bendito, pero igual tiene que tratar de dar testimonio a los demás pueblos. En este libro de Deuteronomio se habla de eso. En los demás no se habla de testimonio. En este libro sí se habla un poco de testimonio para los demás, ¿sí? Los sacerdotes de este pueblo tendrán que hacer culto a Dios, tendrán que dar culto a Dios. Por eso en este libro de Deuteronomio se habla mucho de los levitas y de los levitas de los sacerdotes, y de los sacerdotes el culto que le ofrecen a Dios de Israel, ¿sí? Muy bien. También este pueblo de Israel es un pueblo muy especial, muy concreto. En este libro se hablan de nombres, de familias, de generaciones. Por eso el libro de Números comienza diciendo, en el desierto del Sinaí, ¿verdad? Así comienza, en el desierto del Sinaí. El nombre hebreo de este libro es así, Bemidbar. Midbar quiere decir desierto, y así lo nombran los judíos, ¿sí? Pero en la Biblia griega, que se llaman de los 70s, lo nombra como números, ¿verdad? En griego, ¿cómo se dice números? Aritmoi. Aritmoi es números, y la Biblia griega así lo titula. A ver, como aritmética, de ahí viene, ¿verdad? Aritmoi es plural, números. Aritmoi, así se nombra, se titula este cuarto libro del Pentateuco, en la versión griega. En la versión hebrea, este número se llama, ¿cómo les dije? Bemidbar. Bemidbar. Es el título hebreo del libro, del cuarto libro. Y el título griego es Aritmoi. ¿Y cuál número prevalece? El griego. Porque es esa versión de la Biblia de los 70, del Antiguo Testamento en griego, así lo nombra, así lo usa. Y con los descubrimientos arqueológicos que han habido actualmente, confirman que lo que es escrito en griego está bien, está correcto, la gente lo utilizaba. Pero por la antigüedad se toma muy en cuenta pues el título hebreo que le dan los judíos, ¿verdad? Y por respeto, por antigüedad y por todo lo demás, inclusive los salmos siempre se ponen los títulos hebreos primero y después los títulos griegos. La Iglesia Católica tiene en cuenta los dos. Los judíos nomás toman en cuenta lo suyo. ¿Y por qué? Porque el griego no es lengua de judíos, no es lengua inspirada, no es lengua que habló Dios, y ellos así son. La pureza de ellos es un poquito radical. Pero nosotros somos cristianos y no podemos estudiarlo como lo estudian ellos, ¿verdad? Nosotros somos cristianos y seguimos al Maestro de Maestros, que se llama Jesucristo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Este pueblo de Israel tiene jefes, tiene un ejército. Es un ejército que va desfilando. En medio va a ir el arca de la alianza, donde van los mandamientos. Y las tribus de Israel, Rubén, Gad, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Judá, José, todos ellos van así como en corro, ¿cómo se dice? Custodiando el arca de la alianza, que así van caminando hacia la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, tiene esta forma, este orden, esta manera de estar en el desierto caminando de manera ordenada. Y lo cuenta el libro de Números. Por eso hay que leerlo, ¿verdad?
Este pueblo llega a tener toda una experiencia muy concreta en el desierto. Es una experiencia única, ¿verdad? El pueblo tiene que interpretar y sacar de toda esa experiencia lecciones para la vida, ¿sí? Acuérdense ustedes, la generación que salió con Moisés de Egipto, toda la gente adulta, se van a morir, porque van a durar 40 años caminando en el desierto. Y los que van a entrar a la tierra prometida es la nueva generación, los hijos de los que mueren. Generación nueva. Y dice este libro que no van a entrar los que salieron de Egipto porque pecaron, se rebelaron en el desierto, murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés. Inclusive Moisés y Aarón no van a entrar a la tierra prometida. Es una generación nueva la que entra en Canaán, en Jericó, en toda esa parte que se considera la tierra prometida. La tierra prometida es donde emana leche y miel, donde la vida va a ser más placentera, más completa, más satisfactoria, más feliz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este libro vamos a ver nosotros cómo se van instituyendo las costumbres, las tradiciones de Israel. En este libro empiezan a ver así como más seriedad los sacerdotes, ¿sí? Se empieza también a recordar la obediencia a los mandatos de Dios, ¿sí? Muy bien. El lugar donde se gesta, se forma, se configura el pueblo de Dios es en el desierto. El desierto es un lugar árido, solitario, seco, difícil. Y nosotros como cristianos debemos de pensar un poquito en eso. Porque también nosotros como cristianos a veces nos parecemos a los israelitas que estaban en el desierto. Siempre quejumbrosos, quejándonos de la vida. Así estamos nosotros. Pero es un lugar donde Dios nos quiere poner y nos está limpiando, nos está depurando, nos está haciendo como más merecedores de su gracia. Pero la vida es como un desierto, ¿verdad? Muy bien. La gente que sale de Egipto y están caminando, están yendo a la tierra prometida, unos van voluntariamente y otros van como empujados, unos van renegando y otros van más o menos. Es bueno, por eso conviene leer el texto, ¿sí? ¿Ok? El libro del Éxodo nos mostraba cómo la gente se quejaba y pues acusaban a Moisés de ser el culpable de su desgracia. ¿Ok? Entonces, aquí los israelitas en el desierto van a caminar en este libro de Números, porque parece que pasan un año en el monte Sinaí, y después de salir del monte Sinaí para la tierra prometida, son 30 y tantos años que se llevan, como a los 39 años, se llevan para llegar a la tierra prometida. Y allá en el monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos, duraron un año. ¿Sí? Por lo tanto, para llegar a la tierra prometida, obligadamente tenían que pasar el desierto. No había otra ruta, otro camino. ¿Sí? Nosotros pudiéramos decir, cómo quisiera vivir no sé dónde, cómo quisiera evitar esos momentos dolorosos, sufridos de la vida, cómo quisiera que Dios me quitara lo que yo estoy viviendo, sintiendo, o esa suerte que tengo. Cómo quisiera que Dios me haga diferente. Pues es como nuestro desierto de cada quien, ¿verdad? Es el desierto de cada quien para llegar a la tierra prometida, ¿sí? Por lo tanto, la generación que entra en la tierra prometida, ahí van a estar. Pero la generación que camina en el desierto, tienen que caminar allá, ahí tienen que seguir, ¿sí? Por lo tanto, el desierto puede ser como una cárcel. El desierto puede entenderse como un castigo, pero no es castigo, era parte de la vida, de la historia
para lograr algo que Dios te está prometiendo y que tú lo quieres y lo buscas, ¿verdad? Entonces, no podemos escapar de nuestro desierto. Y este es un tema hermoso que debimos de haber visto en Cuaresma, para aplicarlo a la Cuaresma cristiana que tenemos en la iglesia, ¿sí? Por eso toda persona perpetuamente y eternamente tenemos que pasar por el desierto. Toda persona pasa por estas experiencias dolorosas. Y aunque uno quiera tener mucho dinero, mucho placer o mucho, no sé, mucho lujo, todo eso cansa y aburre. A mí me cuestiona la gente, a veces artistas o millonarios o ricos, a veces no viven tanto. Los que logran vivir tanto y disfrutar de lo que tienen se me hacen personas sabias y a veces un poco humildes, porque no se dejan llevar por las apariencias, ¿verdad? Y hasta ayudan mucho a los pobres. Entonces, el desierto es eso. Muy bien. Moisés también va a sufrir como sufre el pueblo. Moisés le va a encontrar el sentido al desierto. Sin embargo, Moisés llega a ser una de las personas que no van a entrar en la tierra prometida. A mí eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque Moisés se va a rebelar varias veces. Hasta Moisés se golpea la piedra cuando piden agua a los israelitas, y molesto hace lo que Dios le mandó. A ver, golpea la piedra con esa vara que te di. Lleva a Moisés y sale el agua. Y estos gestos de Moisés, el libro lo ve como rebeldía en contra de Dios. Y el texto dice que Moisés no va a entrar por eso, porque fue rebelde ante Dios. ¿Sí? Muy bien. Este pueblo de Israel, en los lugares donde va a ir pasando, los pueblos que va a ir cruzando, va a tener muchas tentaciones. Van a tomar las formas idolátricas de esos pueblos. Van a ver los ídolos que tienen esos pueblos. ¿Sí? Por lo tanto, el desierto es un lugar donde podemos encontrar la verdad de nosotros mismos, donde podemos darnos a conocer, donde podemos ver cuáles son las trazas de nuestro corazón, qué es lo que llevamos en el fondo del corazón y qué deseos tenemos. ¿Sí? En el desierto uno descubre todo eso. Ahorita nuestro desierto puede ser el COVID-19, el COVID-20, y es donde uno va a descubrir cómo es cada quien, ¿verdad? Lo que somos, nuestras neuras, ¿cómo se llaman? Nuestras taras, nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras alegrías, ¿verdad? El desierto es un símbolo de la vida. Es donde vamos a mostrar nuestras ambigüedades, lo bueno o lo malo que somos, lo inteligente, lo tonto que somos, ¿verdad? La necesidad de amor que tenemos de dar, de recibir, o sea, todo eso uno lo encuentra y lo manifiesta y lo descubre en el desierto. Así que este libro de Números es muy hermoso. Este libro se va a dar cuenta que Dios satisface y ayuda a la gente en sus necesidades. Pero también Dios te hace descubrir cómo es Dios y cómo eres tú mismo. ¿Sí? Así que el pueblo en ocasiones como que no aceptaba el proyecto liberador de Dios y como que se hace dioses, se hace culto, otro culto que Dios no le agrada. Y por eso reciben como un castigo de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, el desierto nos permite ver la realidad sobre el pueblo, sobre la persona, sobre la vida, sobre Dios. ¿Sí? Muy bien. Aunque la historia del desierto se presenta como un fracaso que va a comprometer el porvenir del mundo, es el lugar de la llamada que se habrá de repetir a lo largo de los siglos. ¿Sí? Una frase que viene aquí en este libro de Números es: sean santos como yo soy santo, va a decir Dios. Y en este libro es donde
nos habla mucho de la consagración. Consagrarse es dedicarse, ofrecerse a Dios. ¿Y cómo lo hace uno? Separándose de los demás. Les repito estas ideas porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos lo va a cambiar. Va a ser otra cosa. La santidad es otra cosa. No es separarse de los demás, es todo lo contrario, es unirse, es convivir, es hacerse a los demás. ¿Sí? Por lo tanto, el desierto es como el aislamiento, es la, ¿cómo decimos ahorita? El confinamiento, el encerrarse en tu casa. Es una manera de entender el desierto. ¿Sí? Entonces, hay otros profetas que van a hablar del desierto. Van a hacer referencia a estos libros del Pentateuco, porque casi todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hacen referencia a estos libros del Pentateuco, a la ley, al desierto. ¿Sí? Los profetas como Jeremías, Oseas hablan mucho del desierto. Isaías. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué mensajes podemos recibir aparte de algunos que ya les mencioné? ¿Qué mensajes nos puede dar el libro de Números? Primero, aplicándolo a la vida actual. Ante el confinamiento que estamos viviendo nosotros en las casas, que es como un desierto, como un aislamiento, como un encerramiento, ¿qué pensamos? ¿Qué conclusión sacamos? ¿Qué mensaje vemos que Dios nos esté diciendo a este pueblo? ¿Tenemos algo de parecido con el pueblo que estaba en el desierto y que Moisés guiaba? ¿Nos parecemos en algo a ese pueblo? ¿A quién le echamos la culpa de lo que está sucediendo en el mundo? ¿A Dios, a la gente, a los ricos, a los pobres, a los que contaminan? ¿A quiénes? ¿En qué nos parecemos nosotros al pueblo de Israel que caminaba en el desierto? Porque el pueblo de Israel le echaba la culpa a Moisés. Y le tenían miedo también, un poco le tenían miedo a Dios. ¿Sí? El Señor nos estará poniendo a prueba como al pueblo rebelde de Israel. Estaremos en una prueba, los humanos, porque esto es para todo el mundo. El COVID está afectando a todo el mundo, a los más ricos principalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Del Señor nos estará poniendo a prueba? ¿Sí? ¿Cuántos vamos a salir adelante bien? Yo creo que muchos, pero son preguntas que la palabra de Dios nos está haciendo. ¿Ok? Muy bien. Aquí viene una oración, ustedes lo pueden ver en la clase, en la diapositiva número 22. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te dé la paz. Números capítulo 6, versículos de 22 a 27. Esa es una oración bonita. Ustedes la pueden ver y pueden subrayar su Biblia. Y es una oración que a mucha gente le agrada. Yo por eso lo puse ahí. Una pregunta: ¿qué me llama Dios en estos momentos actuales del desierto? ¿Qué nos estará pidiendo Dios a nosotros, los creyentes, en esta situación difícil que estamos viviendo de meses? ¿Estoy abierto a aprender y a crecer durante mi estancia en el desierto? ¿Me está enseñando algo nuevo Dios? ¿Verdad? ¿Ok? Muy bien. Pues aquí concluimos la clase de este día. Es el libro de Números. Hay que leer el libro de Números. ¿Los qué? 36 capítulos. Y esa sería la tarea. Leer los capítulos, ¿verdad? Y si hay preguntas, pues acuérdense que mañana por la tarde, desde las 6 de la tarde la podrían hacer. Y si no hay preguntas, pues qué bueno, porque ya lo entendieron muy bien. Pues que Dios los bendiga, que la palabra de Dios nos ayude. Ánimo, hay que salir de nuestro desierto. Bye.